estimados amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. Tenemos hoy con nosotros a Monseñor Orlando Olave Villanova, obispo de Tumaco, en el sur de Colombia, muy cerca de la frontera con Ecuador. Tumaco es considerada la perla del Pacífico de Colombia. Hay playas preciosas y es un lugar ideal para turismo, pero mucha gente, incluso del mismo país, tiene miedo a viajar allí. Hablaremos ahora con Monseñor Orlando de la situación en su diócesis, sus retos y la labor de la Iglesia en este rincón de Colombia. Monseñor, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a usted, María, y gracias a ACN por invitarnos a este espacio. Monseñor, usted es obispo de Tumaco desde 2017, pero originariamente viene de Barrancabermeja, que está en el norte, en el estado de Santander, bastante lejos. ¿Cómo fue? ¿Fue una sorpresa cuando le nombraron obispo del estado más sureño, dijéramos, de Colombia? En los planes de Dios todo es sorpresa, porque Dios es así. Y obviamente sí, al recibir esta noticia, pues uno está en su parroquia, uno está sirviendo en una comunidad y uno jamás piensa, uno de un clero, de una región, también, aunque estamos muy cerca al centro, pues apartada. Obviamente siempre estos nombramientos son sorpresivos porque pues ninguno, los sacerdotes, yo creo que todos estamos pensando es servir como sacerdotes, nunca hacemos una carrera eclesiástica como para estar aspirando y esperando eso. Y obviamente pues sí, el solo hecho de ser nombrado, de ser llamado por la Iglesia y por el Señor a este servicio, y mucho más por ir a una región que para mí era muy nueva, era desconocida realmente, sabía su nombre, pero no sabía nada más que su nombre, ¿no? Sí, porque yo he escuchado que Tumaco es un nombre conocido en Colombia, hay gente incluso bastante famosa, futbolistas que vienen de allí, pero nadie sabe exactamente mucho de Tumaco, es una región muy apartada y bastante abandonada, ¿no? Sí, de hecho, algunas personas todavía, aunque se llama el Chocó Biopacífico, algunas personas en Colombia todavía creen que, ¿cómo le ha ido en el Chocó? Cuando a veces pasa algo, ¿por qué? Por el tema también del pueblo negro, ¿no? O sea, la gente cree que solo el pueblo negro está en el Chocó y realmente está en todo el Pacífico, que son 3 departamentos, el Chocó, Cauca y Nariño, donde está Tumaco. Exactamente de esto quería hablar con usted, porque tiene usted, creo que he leído, un 88% de población afrodescendiente. Y son dos cosas. Una, que como usted dice, bueno, de hecho para personas que son de habla castellana, hispanohablante, pero no colombiana, mucha gente no sabe que en Colombia hay una población afrodescendiente bastante numerosa. No se sabe, se piensa en Brasil, en Cuba, sí, pero en Colombia. Aunque luego cuando uno piensa más, pues sí, pero al principio no. Y yo realmente también en mi primera entrevista con el obispo de Itzmida-Tadó, hace años, cuando hablábamos del Chocó, que está usted nombrando ahora, fue como una especie de wow, hay muchísima población afrodescendiente y usted está diciéndome lo mismo, ¿no? En su diócesis también, ya le digo que 88% es afrodescendiente. ¿Qué idiosincrasia y qué cultura, qué características son diferentes, por ejemplo, a otras partes de Colombia? Bueno, en toda esta región del Pacífico, si bien lo dice María, hay toda una presencia del pueblo afro, ¿no? Aunque en la costa norte y en otras partes del país también, en el centro, sobre los ríos, hay presencia del pueblo afro. Ahí es donde, digamos, más se han conservado esas tradiciones, las tradiciones culturales, las tradiciones gastronómicas, la música, la danza. ¿Por qué? Porque hay una cordillera prácticamente que llevó a que ellos estuvieran más escondidos, más aislados del resto del país, mientras que la población afro del norte, la que estaba en Cartagena, en Barranquilla, primero hubo una mayor mezcla, ¿no? Ellos se fueron casando, hombres negros con mujeres blancas y viceversa, y obviamente pues ahí se perdió mucho, digamos, esa identidad. Se desplazaron mucho más fácil sobre el país o a través del país, sobre todo por los ríos, el río Cauca, el río Magdalena. Pero en esta parte de Colombia, en ese Chocó Biopacífico, como se le llama, que incluso llegan hasta Ecuador, obviamente conservaron mucho más una música hermosa, los instrumentos musicales, la marimba, por ejemplo, la comida, pues obviamente ya con productos más de la zona del Pacífico, pero hay todo un sabor, la misma espiritualidad que, digamos, con todos los valores
de la espiritualidad cristiana, todavía con muchas características del pueblo afro, ¿no? Entonces las canciones están acompañadas del bombo, ¿sí? Del conuno, de la marimba, digamos, esos son como esos valores esenciales que tiene nuestro pueblo afro. Y uno de los retos creo que también debe tener usted es la dispersión, ¿no? O sea, son comunidades también muy separadas. Usted tiene también muchas islas, creo. Vamos, cuéntenos un poquito también de la cuestión geográfica de su diócesis. Estamos sobre la vertiente del mar Pacífico, ¿no? Pues si miramos el mapa de Colombia de frente, a la derecha estará el mar Pacífico y a la izquierda está la gran selva formada por este choque de vientos, ¿no? Entonces está la gran selva, lo que le llamamos el piedemonte costero, que va pues obviamente bordeando todo ese Pacífico, que sube hasta el Chocó y baja hasta parte del Ecuador, ¿no? Y después está la cordillera occidental. Entonces, digamos, esa ahí hay como una característica, digamos, que ha hecho que este pueblo, decimos nosotros, y lo decimos en el suroccidente, en la provincia eclesiástica de Popayán, que hay disgregación, o sea, porque la gente también buscó, los pueblos negros buscan, después de pues, liberarse de los fenómenos de la esclavitud, fueron buscando estas tierras, y son esteros, donde el agua sube y baja cada 6 horas, por ejemplo, o sea, aunque usted ahora ve aquí por esta vertiente agua, dentro de 6 horas puede ser que no haya agua, y ya no hay camino, ya no hay vía, ¿no?, de comunicación. Están las islas, y están lo que le llamamos los manglares, ¿no? Desafortunadamente también la misma condición geográfica, pero también la misma falta de presencia del Estado, pues no ha permitido que se hagan carreteras. Entonces la manera de comunicarnos es totalmente acuática, digamos, por los ríos, por los esteros, incluso por el mar. Y sí, eso hace que esa geografía sea muy compleja. De hecho, para uno guiarse es muy difícil. Yo llevo 5 años y todavía no conozco, pues alguna vez le preguntaba a un señor de una canoa cómo se guiaban ellos, porque a uno todo le parece lo mismo. Dice, por las copas de los árboles. Quedé igual de confundido, pero ya entendí que ellos tenían una manera de guiarse, digamos. Pero sí es muy dispersa la diócesis, solo la diócesis de Tumaco son 16.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y pues la gente vive sobre la margen de los ríos. Buscaron como esa manera de sobrevivir, porque al final es la única manera de comunicarse. O sea que para usted, así como para otros el carro es el automóvil, para usted la barca y los barquitos y las canoas es la manera de comunicarnos realmente. Hay ya unas ciertas vías hacia Pasto, algunas parroquias, pero muchas parroquias aún necesitan ese medio de comunicación. De las 20 parroquias, 9 todavía se mueven por vía acuática. Por vía acuática. Otro grave tema, porque usted está hablando que está bastante abandonado por el Estado, también porque cae bastante lejos de todo, ¿no? ¿A cuánto está de la capital de Colombia, de Bogotá? En aviones 1 hora y media, pero por carretera serían unas 30 horas. Entonces, esta lejanía ha hecho que haya también mucha dejadez. Entonces, yo, por ejemplo, también leía que el nivel de analfabetismo en esta zona también es bastante fuerte, ¿no? Sí, desafortunadamente eso es un fenómeno, digamos, que se ha venido combatiendo, pero por ser tan disperso, pero también, obviamente, quizás no se han hecho los procesos más adecuados. La iglesia fue la primera que llegó con la educación por allá, ¿no? Digamos, en todos los municipios casi hay un colegio fundado por la iglesia. Monseñor Lecumberri fue uno de los primeros, un obispo español, además. El primer vicario apostólico fue un hombre que se dedicó a trabajar con los colegios y fundó muchísimos colegios, construyeron muchos colegios en todos los municipios, ¿no? Todavía aún la diócesis cuenta con 4 colegios, digamos, algunos al servicio, digamos, alquilados al Estado porque ya asumieron la educación. Todavía en 2 de ellos tenemos educación, digamos, hay unas religiosas y unos sacerdotes que están allí. Pero sí, digamos, es un problema aún porque volvemos al tema de la dispersión. Al ser tan dispersas las comunidades, al no ser tan fácil la comunicación, pues obviamente el tema de la educación formal primaria, de pronto muchos niños llegan a la primaria, pero
un grupo de ellos se queda ahí, no sigue la secundaria y muchos además pues no llegan al bachillerato. Entonces en los últimos años se han venido haciendo ya una presencia educativa, digamos todavía con cosas por mejorar, pero creo que sí se han venido dando pasos de parte de las administraciones locales, regionales y nacionales para mejorar esta realidad de la educación en nuestra diócesis sobre todo. Hemos dicho, o he dicho yo en la introducción, que que en realidad Tumaco sería un lugar ideal para hacer turismo. Creo que las playas son preciosas. He visto fotos que son realmente idílicas. Pero la situación de violencia es impresionante. A finales del 2021, incluso usted mismo dio bastantes entrevistas sobre el tema de la violencia en Tumaco, porque empezaba a haber una serie de muertes bastante continuas en la ciudad mismo, pero ya venía de antes, ¿no? Desde el 2013, y creo que la gran culpa de toda esta violencia sobre todo la tiene el narcotráfico, ¿no? Al ser un lugar enclave para la ruta de los narcotraficantes, ¿es cierto? Sí, digamos esa primera parte que usted decía, María, de que yo le llamo la tierra bendita del Pacífico, porque es un pueblo bendecido, es una tierra bendecida. Si no fuera bendecida, yo creo que no estuviéramos ahí. O sea, es una tierra que tiene muchísimas posibilidades, muchísimas oportunidades. Es un sitio geoestratégico, como le llaman ahora los expertos, ¿no? O sea, primero tenemos la frontera hacia el sur, ¿sí? Hacia Ecuador. Segundo, tenemos la frontera hacia el Pacífico, que es la gran puerta comercial del mundo, ¿sí? Pero desafortunadamente pues no se han desarrollado, hay pequeños intentos de puertos en Tumaco, por ejemplo, se ha venido haciendo una gestión para que se desarrolle un gran puerto que pueda manejar toda la carga del suroccidente y de esa parte central de lo que se le llama la frontera agrícola del país, con todos los llanos orientales y todo lo demás. Pero eso necesita unas opciones muy claras de los gobiernos, ¿no? Unas decisiones muy claras, obviamente una inversión muy fuerte. Y eso ha provocado entonces que, digamos, los delincuentes, ¿sí? Los grupos organizados criminales, pues sí entiendan eso. Yo incluso en ocasiones digo, desafortunadamente estos grupos armados han entendido el valor de Tumaco y quizá la institucionalidad no lo hemos entendido suficientemente. Y obviamente en un grupo humano tan fuerte como es el de los jóvenes, por ejemplo, nosotros podemos tener en toda la diócesis cerca de unos 100.000 jóvenes, que muchos de ellos dejan el colegio y ya no pueden estudiar en bachillerato, ¿no? Entonces, digamos, se convierten en mano de obra, entre comillas, ¿no? De esos grupos armados que han ido creciendo sin duda, donde el fenómeno del narcotráfico en todas los eslabones es muy poderoso. Ese es un negocio muy poderoso en el mundo entero. Pues ha encontrado ahí, digamos, como se dice industrialmente, el clúster perfecto, ¿no? Porque está el cultivo de la hoja de coca, está la transformación, está la producción y está la importación, la exportación. O sea, todo lo hacen por ahí, digamos, ese Pacífico se convierte en una ventana desafortunadamente negativa en medio de un territorio tan bonito como usted decía, de playas, de esteros, de islas hermosas, de tierra maravillosa. Pero incluso creo que desde que la FARC dejó de ser FARC, desde el 2014, además como que ha habido una invasión de bandas, como decía, narcotráfico, ha habido como guerras internas, la situación está muy peligrosa y yo por lo menos veo esto en la televisión y a veces incluso en películas, pero usted lo está viviendo día a día. ¿Es peligroso vivir allí? Alguna vez decía el peligro es quererse quedar, ¿no? Dicen que a Tumaco se llora 2 veces. En Tumaco se llora 2 veces un poco, ¿no? Dice, cuando usted llega, porque usted llega y usted ve esa situación tan compleja, dice, usted llora. Pero llora cuando se tiene que devolver. Digamos, sí es, obviamente, en medio de esta realidad tan compleja de violencia, pues sí es complicado. O sea, hay unas situaciones de muerte, hay unas situaciones de marginación, hay unas situaciones de pobreza, que hacen que todo eso sea el sitio perfecto, ¿no? Para estos grupos armados. Afortunadamente nosotros como iglesia tuvimos un caso hace unos 20 años, el año pasado incluso lo celebramos, los 20 años de la muerte. Pues, lo celebramos porque además es un camino pascual, pero es de una religiosa, Yolanda Cerón, la asesinaron en Tumaco, los grupos paramilitares, ¿no?
Entonces sí, obviamente se ha puesto también sangre en esta realidad, pero digamos en estos últimos años como que uno sienta alguna presión de esos grupos, no. Hay respeto digamos, de la presencia de la iglesia de estos grupos armados. Nosotros nos podemos mover, pues yo algunas 2, 3 veces que de pronto consacertes me han dicho, no, que me dicen que no suba para tal parte porque hay un enfrentamiento, hay cualquier situación. Pero normalmente nosotros nos podemos mover por todos los sitios, las veredas, los municipios, los pueblos, ¿no? Obviamente cuando hay situaciones donde se para los famosos paros que le llamamos en Colombia, paros armados de los grupos, pues nadie se mueve, no va a ponerse uno a ser temerario a tomar este tipo de decisiones, a moverse cuando esos grupos armados que tienen el poder en muchas de nuestras zonas, ¿no? Lo impiden, pero generalmente se tiene un gran respeto y una gran valoración, incluso de esos actores armados, pues uno se los encuentra siempre, pero nos respetan bastante. Incluso, por lo que creo entender, la Iglesia a veces es parte del, ¿cómo se dice?, son mediadores cuando hay situaciones de mucho conflicto. Creo que a ustedes también le han pedido alguna vez que medie o que incluso sea la voz de aquellos de los jóvenes para defender quizá. ¿Tiene ahí también la Iglesia un papel de mediador en esta? Sí, la Iglesia por su papel, digamos, neutral, digamos, de no tener, obviamente somos una institución, pero no estamos ni aliados con el Estado, tampoco queremos estar aliados con los grupos armados, simplemente los vemos con respeto, les llamamos siempre cuando hay situaciones de violencia, también les decimos que eso no es correcto, que están violando los derechos humanos, que están violando el derecho de la gente a movilización, que están atentando contra la vida, que están extorsionando a las personas. O sea, yo creo que ahí ha habido una presencia muy clara con la institucionalidad, con el Estado, con la fuerza pública, con el ejército, pero también con ellos. O sea, siempre hemos tenido una claridad en nuestras posiciones y eso ha hecho que incluso en momentos también en diálogos que tenemos con esos grupos armados, porque es que están en el territorio y nosotros los vemos y los saludamos, obviamente, porque creemos que también son hijos de Dios, que son hijos de Dios quizá que han tomado por distintas razones un camino equivocado. Muchos de ellos se declaran cristianos y entonces también a ellos les hablamos en esos momentos en que estamos con ellos. Como lo hacemos también con la fuerza pública, invitándolos a cumplir los derechos humanos, como lo hacemos con los gobernantes, invitándolos a no caer en la corrupción. O sea, es un diálogo que podemos hacer con todos y eso nos ha permitido a nosotros, obviamente, tener un reconocimiento y poder entablar diálogos permanentes con ellos. Usted contó una vez que el Santo Padre, Papa Francisco, le dio un encarguito cuando lo vio en Roma. Háblenos de este encargo. ¿Qué le pidió el Santo Padre que hiciera por él en Tumaco? Bueno, yo le contaba la situación de violencia, del narcotráfico, y le decía que había muchísimos jóvenes, que esta es una tierra, como digo yo un poco coloquialmente, levantan una piedra y salen 2 jóvenes, ¿sí? Y entonces cuando terminamos el diálogo me dijo, cuídame los jóvenes. Y yo creo que es una tarea que como iglesia hemos hecho desde la educación, desde los proyectos de pastoral social, desde el trabajo de la pastoral juvenil. Digamos, ha sido una tarea, además porque es algo yo nací en la pastoral juvenil, estudié pastoral juvenil en Roma. Entonces, digamos, es algo que conozco, pues lo he estudiado y creo que tengo también la facilidad para llegarle a los muchachos. Entonces, ha sido una tarea muy hermosa de trabajo con los jóvenes, de acompañamiento, de promover todos esos espacios juveniles que se deben dar en las diócesis, que los jóvenes vean la casa, la iglesia como su casa. Uh-huh. En esta situación que estamos hablando, tanto de geografía, que no está todo condensado, sino que usted tiene comunidades muy lejanas, algunas de ellas bastante horas en barco o en canoa, una situación de falta de seguridad, pues quizá no tanto para la iglesia, pero para los fieles. ¿Cómo es la pastoral? ¿Cómo adapta usted la pastoral a estas realidades o a estos retos? Pues la diócesis creció muchísimo en algo que le llamaban los padres mayores las correrías, porque al ser ríos, ¿no? Al ser esteros, pues los padres se iban un mes, se iban por los ríos y bajaban al siguiente mes por el otro río. Entonces, digamos, fue un estilo de pastoral, con un elemento muy valioso que hoy sigue estando presente en nuestras comunidades, que es la espiritualidad, la religiosidad popular, ¿no? Las devociones son muy fuertes, las fiestas patronales,
los santos de cada vereda tiene su propio santo, ¿no? Una vez llegué a una vereda, el patrón era San Agustín, ¿no? Y ¿cómo llegó San Agustín por acá? ¿Sí? San Agustín, ¿no? Y así cada vereda tiene su santo patrón, le llaman ellos. Entonces todo eso sostuvo la espiritualidad de estos pueblos. Los últimos años estamos dentro de un gran proyecto pastoral, que es un proyecto pastoral, digamos, más latinoamericano, aunque nació en Italia, digamos, tomó forma, se desarrolló en América Latina, en Colombia, y es un plan pastoral, se llama Plan Global de Evangelización, que en Colombia ha tomado el nombre de PIP, Proceso de Evangelización de la Iglesia Particular. Somos más o menos unas 20 diócesis que estamos en el país. Tiene como 4 pasos muy importantes. La realidad, el ideal, un diagnóstico y un proceso operativo. Basados en la espiritualidad de comunión del Concilio Vaticano II con una metodología prospectiva. Entonces, en ese camino, pues, se nos entrega y cada diócesis va asumiendo pues los elementos, ¿no? Los elementos propios, los elementos de los cuales usted tiene que hacer opción. La diócesis de Tumaco, por ejemplo, optó por la vida, optó por el medio ambiente, optó por los pueblos afro, mestizos e indígenas, optó por procesos de desarrollo integral, digamos. Le va dando a uno unas herramientas para que cada diócesis o mejor, el proyecto se adecue a la realidad. En ese crecimiento las parroquias han crecido, ya no se necesitan pues hacer esas grandes correrías, sino que se ha ido organizando, se han ido creando parroquias en distintos puntos de la diócesis, lo que permite hoy una presencia. Yo me siento muy orgulloso de mis sacerdotes porque están presentes, ni el COVID los hizo correr, incluso algunos de ellos perdieron la vida, ¿no? Perdimos 4 sacerdotes de nuestra diócesis, durísimo para mí, para sus familias y para la diócesis, pero ahí estaban. Entonces ya hay una presencia muy clara de los padres en las parroquias, y desde las parroquias se hace ese caminar de evangelización. Obviamente es distinto evangelizar en una ciudad, zona urbana, donde usted tiene todos los fieles aquí, a ir a evangelizar en un municipio como Barbacoa, donde hay veredas a 5 horas. Entonces, digamos, ahí es donde ese plan pastoral se adecua a nuestra realidad, y desde esa realidad nosotros hacemos la evangelización, que tiene como ese gran propósito es ser lo que nos ha pedido el Papa últimamente, ¿no? Misioneros, evangelizadores, en comunión, en participación y misión, digamos, son como esos elementos claves del plan pastoral. Uh-huh. Además de la evangelización y la pastoral, que siempre ha sido el trabajo, la labor importante de la Iglesia, ¿cuál es el papel a nivel de promoción social en un lugar tan marginado, dijéramos, por el resto de la sociedad? ¿Qué está haciendo también ahora la Iglesia, además de la evangelización y la pastoral, que va de la mano, con la promoción social? Bueno, han tenido como etapas, ¿no? La primera, pues toda esa etapa de ir generando unos ciertos niveles mínimos de vida. La salud, por ejemplo. Los hospitales fueron regentados por la Iglesia y las religiosas, ¿no? Los primeros hospitales en la zona. La educación. En los últimos años, un poco el tema de presencia en un territorio con situación de violencia. Obviamente en Tumaco la violencia es muy reciente, desafortunadamente. Yo digo un poco con ironía que a Tumaco todo llegó tarde, hasta la violencia. La violencia llega a finales de los 90, ¿no? Mediados de los 90, perdón, empiezan a aparecer los primeros grupos de guerrilla, ¿no? Pero antes allá no se conocía la violencia. Incluso gente que yo conozco, gente no tan mayor, me dice, nosotros salíamos y aquí no pasaba nada. La violencia llega tarde, desafortunadamente no debió haber llegado, pero llegó tarde incluso, hasta eso llegó tarde. Entonces eso ha hecho que, digamos, el papel de la Iglesia en los últimos años, ya el Estado ha asumido el tema de la educación, ya el Estado ha asumido el tema de la salud, por ejemplo. Obviamente los desarrollos, incluso hasta lo de la carretera y, como usted decía, del tema del ferrocarril Monseñor Merizalde, asume más un papel de desarrollo, de esa pastoral del desarrollo, con proyectos en torno a transformación de los territorios, proyectos productivos y unos proyectos que tienen que ver con la formación humana. La diócesis gestó, por ejemplo, lo que hoy se llaman los consejos comunitarios y los resguardos indígenas. O sea, ha sido más una formación también sociopolítica, porque eran comunidades
tan vulneradas en sus derechos que la iglesia asume ese papel, ¿no? De formar líderes, de formar comunidades, de formar cuadros directivos de esas organizaciones. Viene todo el tema de acompañamiento a las víctimas, viene todo el tema de memoria. Por ejemplo, tenemos la Casa de la Memoria, que es un espacio muy bello de la diócesis. Todos los temas de comunicación, tenemos nuestra emisora diocesana, que ha servido por 50 años al territorio. Tenemos proyectos también con víctimas, por ejemplo, tenemos proyectos con jóvenes, tenemos proyectos en la formación de teatro, por ejemplo, Teatro por la Paz, tenemos el Observatorio de Derechos Humanos. O sea, ha tomado un papel de desarrollo y también en la formación sociopolítica digamos, de las comunidades. Se nos está acabando el tiempo y por eso le quiero dar también la posibilidad de decirnos qué podemos hacer. La Iglesia es universal, la Iglesia es católica, es decir, que todos los cristianos tenemos que apoyarnos unos a otros. ¿Qué podemos hacer nosotros para apoyarle a usted en esa labor, en ese sitio que ahora nos lo ha contado a veces muy así, pero que yo sé que cada día es bastante duro en la situación que están pasando? ¿Cómo podemos apoyar a la diócesis de Tumaco? Bueno, primero la oración, ¿no? Yo creo que nuestra vida de fe se sostiene ahí, si no, pues muchos no estuviéramos allá, si no fuera por la gracia de Dios, el llamado del Señor. Ese texto que escuchamos en el Evangelio de vayan por el mundo y anuncien, yo creo que ahí ya se está haciendo realidad. Hay obviamente necesidades materiales también. ACR nos ayuda muchísimo en los últimos años con la construcción de ciertas casas curales, sitios de encuentro, con la dotación, por ejemplo, para movernos en esos ríos, la dotación de unas canoas, digamos, esa presencia material es muy importante, ¿no? Yo creo que hay un elemento que es el tema de los jóvenes, ¿no? Yo creo que ahí nosotros hemos ido buscando recursos para acompañar los procesos de formación de los jóvenes, formarlos para que ellos no se dejen enredar por esas promesas vacías, por esas promesas que parecen ilusorias, pero que al final les van a terminar dañando la vida. Entonces, digamos, ahí tenemos un espacio en medio de tantos jóvenes de formación, de generar proyectos, de generar iniciativas de formación. Jóvenes, por ejemplo, que podamos hacer proyectos en torno al arte, a la cultura, a la danza, al teatro. Yo creo que eso es un espacio muy importante que nosotros agradeceríamos mucho que nos pudieran acompañar. Muchas gracias, Monseñor Orlando, por haber estado hoy aquí con nosotros y esperamos que nos volvamos a ver. Muchas gracias, pues vamos a ver cuándo, pero sí, esperamos que si Dios les bendiga y que se cuiden mucho ustedes también. Gracias. Y gracias también a todos ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si quieren ayudar a la iglesia que sufre, a la iglesia de Tumaco o a cualquier otra parte de Colombia, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora en sus pantallas. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.